Exactamente. Pues voy a iniciar, doctor. Ok, perfecto, doctor. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Schrödinger Ciencia, Tecnología e Innovación, un espacio de divulgación y difusión científica. Reciban una cordial bienvenida a esta charla titulada Fenómenos fototérmicos y sus aplicaciones. Agradecemos su presencia y su interés por explorar un tema que, si bien puede parecer especializado, tiene profundas implicaciones en distintas ramas de la ciencia y la tecnología. Los fenómenos fototérmicos surgen de la interacción entre la radiación electromagnética, particularmente la luz y la materia, dando lugar a procesos de conversión de energía luminosa en calor. Esta conversión no solo es de gran interés desde el punto de vista físico, sino que también ha abierto nuevas rutas para aplicaciones en áreas como la caracterización de materiales, la nanomedicina, la fototerapia, la detección de contaminantes e incluso la energía solar. Durante esta sesión abordaremos los principios fundamentales que rigen a estos fenómenos, los métodos experimentales asociados, así como los desarrollos tecnológicos y científicos que se han derivado de ellos. Esperemos que este espacio fomente el intercambio de ideas, la curiosidad científica y, sobre todo, el reconocimiento del papel que juega la óptica térmica en la frontera del conocimiento interdisciplinario. Y para ello nos acompaña el doctor José Abraham Valderas López, de quien me permitiré dar su semblanza. El doctor Valderas López es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Hizo estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Física del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Llevó a cabo una estancia de investigación postdoctoral por 3 años como Research Fellow en la Universidad de Toronto. Fue miembro fundador del posgrado en red de nanociencias y micronanotecnologías del IPN, siendo actualmente colegiado en el Colegio de Posgrado de la UPIBI y coordinador de la red de nanociencias y micronanotecnología del IPN. Ha sido asesor de trabajos de titulación de 14 estudiantes de licenciatura del IPN, ha dirigido 5 tesis de maestría y 5 tesis de doctorado en los programas de biomedicina molecular y nanociencias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la UPIBI. Ha sido director de 2 proyectos de CONACYT y 20 proyectos de investigación institucional, en los cuales ha participado en la formación como investigadores de más de 40 estudiantes de licenciatura y posgrado en el IPN. Fruto de sus diversas actividades de investigación, ha presentado más de 100 trabajos de investigación en congresos internacionales y nacionales. Asimismo, ha publicado más de 80 artículos de investigación en revistas indexadas de circulación internacional, así como ha publicado 7 artículos de investigación como capítulos de libro. Recibió el reconocimiento al mérito académico por la ANFEI en 2023 por su trayectoria académica y profesional. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2 y desde el 2004 miembro de la Academia Nacional de Ciencia. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muy amable, doctor Juan Andrés. Le agradezco mucho esta introducción y también la invitación para estar en este foro de Schrödinger, que pues hace referencia a uno de los físicos fundadores de la mecánica cuántica. Y bueno, es un orgullo estar con usted y poder aquí también intercambiar ideas con su amable público. Bueno, entonces la plática que vamos a llevar hoy es denominada fenómenos fototérmicos y sus aplicaciones. Mi idea aquí es dar un esquema general de la aplicación de estas técnicas en medicina, por ejemplo, que es una de las aplicaciones más espectaculares, y eventualmente algunas aplicaciones que hemos llevado a cabo en el laboratorio de técnicas fototérmicas de aquí de la OPIBI. Ujú. Bueno, ay, perdón. Entonces, primero reflexionamos un poco cómo vemos el mundo nosotros. Nuestro cerebro es una inmensa unidad de procesamiento de información. Tenemos sistemas periféricos, que son los sentidos, que nos permiten comunicarnos con el mundo. Ajá, recibimos diariamente millones de información, millones de datos de información de nuestros sentidos, que son canalizados a nuestro cerebro y de ahí podemos interpretar el mundo. A veces un poquito deforme, como aquí lo estamos viendo.
Y también déjenme poner el láser, puntero láser. A ver. Ah, ok, aquí está. Ya está, ¿verdad? Sí se ve mi punterito, ¿verdad? Ok, Sí, doctor. perfecto. Entonces, pero la información que recibimos del mundo a través de los sentidos es limitada. Por un lado, por nuestros propios sentidos, pero también por la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesarla, o bien para poder, digamos, ser útil para nuestra vida diaria. Entonces, si queremos conocer más aspectos de la naturaleza, tenemos que desarrollar sistemas de medición. Ajá. Esto involucra un mecanismo de excitación para la materia y eventualmente analizar la respuesta. Uno de los mecanismos más importantes para hacer este proceso es utilizar radiación electromagnética, lo cual no es raro, porque a nivel, digamos, de nuestra Tierra, todos los procesos vivos o todos los fenómenos físicos involucran las fuerzas electromagnéticas y la radiación electromagnética es una manifestación de ello. ¿Qué ocurre cuando interactúa la radiación con la materia? Bueno, ocurren muchos fenómenos, muchos de ellos de hecho explicables a partir de la mecánica cuántica, de los cuales fue fundador Schrödinger. Por ejemplo, la visión es un fenómeno cuántico. Llega la luz de una fuente dada a través de las lentes de nuestros ojos, incide sobre las células, conos y bastones de la córnea y eventualmente se transforma en una señal eléctrica que se transmite al cerebro. Otro fenómeno interesante que involucra la radiación con la materia es la fotosíntesis, ajá, donde la radiación se absorbe en los cloroplastos y llega a la clorofila y de ahí genera oxígeno. Estos procesos los vemos a diario, ¿verdad? O los sentimos a diario. Otro fenómeno un poquito ya no tan cotidiano es cuando hacemos incidir radiación sobre ciertos materiales. Estos, por ejemplo, son los fenómenos involucrados en la generación de fuentes de luz ahora que está siendo aplicada en muchas situaciones muy importantes tecnológicas, que son los láseres. Y es lo que ocupamos aquí en el campo de las técnicas fototérmicas de manera cotidiana. Bueno, vamos a una cuestión más mundana, fenómenos fototérmicos. Como su nombre lo indica, son fenómenos en los cuales la absorción de luz genera calor. Y bueno, eso lo sentimos a diario, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a la playa. Cancún me espera en estos días. Bueno, entonces, la cuestión es de qué depende este tipo de fenómenos. Pues depende en primera instancia de las propiedades ópticas de la materia. Ajá. Y eventualmente la radiación absorbida da lugar a una señal del material, a un grito, que depende por un lado también de las propiedades físicas del mismo, es decir, en este caso de las propiedades térmicas, eventualmente elásticas y las propiedades químicas. Bueno, entonces en un experimento fototérmico, los resultados que observamos dependen por un lado de las propiedades de la materia, pero también de la manera en que hacemos incidir la radiación, que eventualmente decía yo es radiación de un láser. Una manera muy útil de, de excitar un material es enviando la radiación pulsada. Ajá. Esta radiación pulsada generalmente son pulsitos muy pequeñitos en tiempo, del orden de nanosegundos, microsegundos, etcétera, y puede dar lugar a diferentes fenómenos. Aquí pongo dos de ellos, son los principales. Dependiendo de la intensidad y de la duración del pulso, podemos generar ya sea ondas acústicas en la región del ultrasonido o bien la destrucción del material, que se llama la ablación láser. En este caso, este puntito azul representa una región localizada de un material que está iluminándose con luz pulsada. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues si utilizamos radiación pulsada, dependiendo, como decía yo, de la duración del pulso y de su intensidad, podemos llevar a cabo fenómenos que ya están siendo explotados en algunas áreas de la tecnología. Por ejemplo, podemos hacer grabado con láser de esta manera. O podemos cortar incluso materiales, cortes muy finos y precisos con láser. En el campo médico, pues podemos hacer este tipo de perforaciones en este ejemplo de material dental. Aquí, por ejemplo, se ilustra el tamaño de pulso, cómo influye en la perfección o en la finura de la oquedad que estamos haciendo. Esto nos libera de los molestos taladros láser, ¿verdad? Perdón, de los molestos taladros del consultorio dental. Obviamente esto es muy caro, ya no es muy extendido, pero bueno, en principio tenemos la solución a eso. Otra, pues para remover tatuajes. Aquí, por ejemplo, cuando la gente se enamora, pues a veces se hacen tatuajes, ¿no? Y cuando se enamora, pues hay que eliminar los tatuajes.
pero pues esto se puede llevar a cabo hasta cierto punto con láser, pero como ven ustedes aquí, quedan marcas del amor, ¿verdad? Generalmente. Bueno, otra aplicación espectacular de las técnicas fototérmicas con radiación pulsada son las tomografías fototérmicas. ¿En qué consiste esto? Pues simplemente se hace iluminar la región de interés con un láser de longitud de onda apropiada. Eventualmente los pulsos se absorben en una región adecuada y se generan ondas acústicas, como decía yo, en la región del ultrasonido, en el cual se ponen sensores apropiadamente distribuidos y se puede generar una imagen de la región que se está iluminando. Aquí está un esquema general. Se ilumina con láser pulsada, una luz pulsada, se absorbe, se genera expansión térmica dentro del tejido iluminado, las ondas acústicas en ultrasonido y después con el detector se genera una imagen. Esto es espectacular y aquí muestro simplemente dos situaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en el lado izquierdo se tiene una mamografía, es decir, rayos X de una región que tiene un tumor pequeñito. Y en el lado derecho, la imagen generada por tomografía fotoacústica. Ven ustedes el gran contraste que se puede lograr con esta metodología respecto a una técnica convencional. Aquí se puede hacer mejor la situación si se pueden inyectar algunos elementos de contraste. Ahorita voy a platicar un poquitito sobre ello. Abajo se muestran dos láminas en las cuales en el lado izquierdo se tiene una región de seno con seno sano, ajá, y las regiones vasculares eh, eh, construidas a partir de las técnicas fotoacústicas. Y del lado derecho una región también de un seno, pero con cáncer. Se puede ver aquí la gran proliferación de vasos sanguíneos debido al proceso canceroso. Entonces aquí está una demostración de la aplicabilidad de esta metodología que está aún en desarrollo. Otra aplicación también espectacular es la citometría de flujo fotoacústica, en la cual se puede iluminar una región de vena con una radiación apropiada y eventualmente con una longitud de onda se puede detectar un ente extraño, por ejemplo, una célula cancerosa o una célula con alguna deformación y eventualmente con otra radiación se puede destruir. Aquí está una fotografía de un sistema de ya utilizado a nivel de investigación. Otras son las imágenes fototérmicas, en las cuales se utiliza una fuente de diodo, por ejemplo, se ilumina una región, se genera calor y se detecta con una cámara infrarroja. Aunque esto se puede hacer con radiación continua, también se puede hacer con radiación pulsada. Y como decía yo antes, se tienen diferentes mecanismos para hacer un contraste entre regiones que se quieren reconstruir y las regiones digamos, que no son importantes. Eventualmente, esto nos permite poder destruir tejidos, que estos son las terapias fototérmicas. Esto es muy interesante y está en desarrollo todavía. La idea es muy simple. Tenemos una región interna en el cuerpo que queremos destruir, pues simplemente la iluminamos con un pulso apropiado, en este caso, por ejemplo, con radiación infrarroja en el cercano infrarrojo, donde nuestra piel es básicamente transparente, y eventualmente el tejido, si no absorbe esa radiación, se le pueden añadir de alguna manera algún medio de contraste o de identificación. Por ejemplo, nanopartículas. Este es un lazo muy importante entre la nanotecnología y las aplicaciones médicas. Por ejemplo, en este caso, nanopartículas de oro se pueden funcionalizar apropiadamente para que puedan captar radiación en una cierta longitud de onda en el infrarrojo cercano, eventualmente llevarlas al tejido enfermo, al cáncer, y de ahí iluminarlas con radiación pulsada de intensidad apropiada y destruir la región de interés. Esto es una aplicación espectacular que está siendo desarrollada todavía. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones muy rápidas de las técnicas pulsadas en el campo médico. Ahora déjenme describirles, ahora sí con mayor detalle, lo que estamos llevando a cabo en el laboratorio, pero en este caso con radiación modulada, es decir, radiación que se está enviando un material con una frecuencia. Aquí está un esquema general de los fenómenos que tienen lugar cuando hacemos este proceso. Ahorita vieron ustedes que está el pulsito, bueno, no el pulsito, la onda cortada incidiendo sobre un material. ¿Qué ocurre cuando hacemos este proceso? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, como decía yo. Por un lado, la región iluminada se expande y contrae. Eso genera
rarefacciones en el gas que está rodeando al material, si es que es un gas, ajá, que es lo usual, y también por el aumento de temperatura se generan variaciones en el índice de refracción. Ese es un fenómeno. Otro fenómeno es que el material al calentarse radia radiación infrarroja. Ajá. También, al calentarse el material, se transmite calor a través del mismo. Esto se llaman ondas térmicas. Aquí me voy a concentrar en las ondas térmicas y en la radiación infrarroja, que es lo que hacemos en el laboratorio. Pero bueno, aquí están de alguna manera ilustradas las diferentes metodologías. Por ejemplo, cuando el índice de refracción varía, se puede enviar un haz de prueba y un sensor de posición y podemos correlacionar propiedades térmicas y ópticas a partir de este mecanismo. Se genera el modelo matemático y se puede obtener información deseada. Y lo mismo con estas dos metodologías que ahorita voy a describir con un poco más detalle. Bueno, entonces nuestro centro de atención son las ondas térmicas. Estas ondas térmicas son simplemente fluctuaciones de temperatura en el interior del material, originadas por el flujo de calor, como ya ilustré anteriormente. Estas ondas térmicas, a pesar de que se suenan un poquito raras, digamos, o digamos raro el término, ocurre naturalmente. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, el Sol calienta periódicamente a la Tierra, entonces genera ondas térmicas. También ondas térmicas, aunque por diferentes mecanismos, se generan en fricción con máquinas. ¿Qué podemos obtener a partir de las ondas térmicas? Bueno, pues como la primera instancia en la cual ocurre absorción de radiación son las propiedades ópticas, podemos hacer espectroscopías fototérmicas, es decir, estudiar las propiedades ópticas de materiales, pero en este caso por absorción directa. También, como la señal depende de las propiedades térmicas y eventualmente elásticas del material, podemos hacer caracterización térmica y elástica de los materiales. Eso depende de los modelos, por supuesto, que generales sean estos. Bueno, hay algunos efectos no térmicos, por supuesto, ¿verdad? Aquí ilustro algunos que también es posible llevarlos a cabo o estudiarlos con las técnicas que aquí voy a describir, en particular las técnicas fotoacústicas. Hoy te explico un poquito al respecto. Aquí está el esquema. Se ilumina una hoja, por ejemplo, con radiación modulada, se genera oxígeno en pulsitos, las cuales llegan a un micrófono y podemos medir tasas fotosintéticas con estos mecanismos que no son térmicos puros. Permítame hablar un poquitito sobre el efecto fotoacústico porque es muy interesante esta situación. El efecto fotoacústico es un efecto fototérmico, como ya dije antes, o ya describí antes, que pasó mucho tiempo como una cuestión de curiosidad. Por cierto, la descubrió Alexander Graham Bell en 1880. Obviamente en esas épocas no había la tecnología con la cual disponemos ahora, por ejemplo, láseres, micrófonos muy finos. Entonces esto pasó como un evento, digamos, curioso. Fue hasta 1930 en el cual empezó a aplicarse y por el 1970 se hizo una, un modelo matemático fundamental para este tipo de aplicaciones. Aquí muestro en estas cuatro ilustraciones los diferentes mecanismos que tienen lugar con el efecto fotoacústico. Estas cajitas cerradas es lo que podemos llamar una celda fotoacústica. Es eventualmente eso, cajitas cerradas. Aquí tenemos una ventana donde entra luz y esta luz, al absorberse en el material, que aquí está en tono gris, puede generar esos tipos de efectos. Por un lado, expansión térmica y doblamiento del material, perdón. Estos son efectos termoelásticos y de aquí podemos obtener información de propiedades elásticas del material. Este otro, que es de difusión térmica, simplemente son las ondas térmicas que estoy describiendo hasta ahorita. Y esto es el efecto fotobárico, como les ilustré hace rato. Se ilumina un material que genera gas, por ejemplo las hojas, y podemos estudiar mecanismos fotosintéticos. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que nos interesa en este caso. Aquí en esta lámina superior tengo una fotografía del sistema o del aparato Rey en este tipo de técnicas. Se llama amplificador locking. El amplificador locking es un sistema de medición de voltajes y corrientes muy fino. Se llama locking porque se enlaza a una frecuencia. Si podemos eliminar una frecuencia y nos genera una señal en corriente y voltaje, este sistema o este aparato es el ideal. Y aquí abajito muestro el esquema general de un experimento fototérmico. Tenemos una excitación térmica, en este caso por luz modulada, a un material y tenemos dos canales de información. Una amplitud medida en volts, que no es más que el grito que lanza el material al ser calentado,
y un retardo en tiempo, que es la fase. Ese es el tiempo que tarda el material en dar el grito, en el cual lo calentamos y en el cual da el grito. Ajá. Entonces, uniendo esta información con un modelo matemático adecuado, pues ahora sí vamos a hacer una descripción más detallada y ver cómo podemos medir propiedades térmicas y ópticas. Entonces aquí voy a describir los arreglos experimentales. Tenemos dos posibilidades. Utilizar la técnica fotoacústica a partir de una celda fotoacústica. Ahorita ya la describí hace rato. Y ahorita voy a describir el sistema experimental. O bien detectar ondas térmicas a partir de un sistema con un sensor piroeléctrico. ¿Qué diferencia hay en ellos? Bueno, en la celda fotoacústica se convierte calor en sonido en un sensor piroeléctrico. Diferencia de potencial se genera por iluminar un material y calentarlo de forma modulada. Aquí está el esquema para medir con líquidos utilizando un sensor piroeléctrico. ¿Mm? Me voy a centrar en líquidos y en sólidos y en particular ahorita les voy a describir cómo está la situación. Déjenme aquí nada más centrarme cómo es este mecanismo. Aquí tenemos para líquidos, como decía yo, una fuente de luz, en este caso de láser, en el cual se puede alejar en un medio líquido, se puede variar el grosor de la muestra líquida. Entonces, la luz modulada del láser ilumina el material o una laminita muy delgada de un metal, por ejemplo, se generan las ondas térmicas y se transmiten a través del material, variando el grosor de la muestra líquida. Se genera una señal que depende del grosor y analizándola obtenemos propiedades térmicas en este caso, pero eventualmente si utilizamos una ventanita transparente, podemos medir propiedades ópticas. Aquí está una fotografía de un sistema que tengo implementado en el laboratorio, ya automatizado, ajá, con la fuente de láser aquí, una fuente de corriente para el láser, el amplificador locking y un sistemita mecánico automatizado. Esta es mi celda fotopiroeléctrica. Aquí está la situación fotoacústica. Si ustedes se fijan, la única diferencia es que en vez del sensor piroeléctrico, tengo una cámara fotoacústica. Los esquemas son equivalentes. Ajá. La luz modulada ilumina el material, se generan las ondas térmicas que llegan a la camarita sellada, se genera el sonido, el cual se detecta con un micrófono a través de este canalito. ¿Eh? Tenemos el amplificador locking y nuestra fuente de corriente para el láser. Aquí tenemos una fotografía de un sistema que diseñé hace tiempo, pero aquí la quise poner porque aquí está el héroe de todos los físicos, de casi todos los físicos, Albert Einstein. Aquí está el locking también con una señal a una frecuencia de 5 Hz, por ejemplo. Esta es una celda para líquidos. Aquí muestro una celda fotoacústica para sólidos. En este caso, la celda fotoacústica es esta región. Aquí está la cámara fotoacústica, que en esquema es esto. La cámara fotoacústica es esta, comunicada a un micrófono a través de este canalito. La muestra está en verde y aquí tenemos una ventanita. ¿Cuál es la ventaja de esta configuración? Que tenemos dos situaciones posibles. Podemos iluminar por arriba o podemos iluminar por abajo. Esto nos da dos configuraciones fotoacústicas que le llamamos por transmisión y frontal, y los esquemas teóricos son un poquito diferentes y los podemos aplicar con ventaja haciendo señales en las dos configuraciones. Y esta es una celda real. Ustedes pueden ver que hacer una celda fotoacústica es muy sencillo. Esto no es más que del tamaño de una moneda de 20 pesos, digamos. Bueno, obviamente un poquito más gruesa. Hacemos una perforación, un canalito a un micrófono y tenemos una celda fotoacústica. Tapamos por arriba con la muestra, por abajo con una ventanita y tenemos ya la celda fotoacústica en las dos configuraciones. Es muy sencillo y muy barato. Y aquí tenemos un sistema para medir la radiación infrarroja emitida. Es equivalente a las anteriores, nada más que en este caso, en vez de obtener la señal a través de la onda térmica, la obtenemos a través de la radiación emitida por el cuerpo calentado. Entonces calentamos el cuerpo, ya sea por arriba o por abajo, la radiación infrarroja se colecta a través de estos espejos parabólicos y se envía a un sensor infrarrojo. Ujú. La ventaja de esta metodología es que es sin contacto. Ajá, esto se puede hacer de manera remota. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo correlacionar esta información experimental, ajá, con propiedades de los materiales. Es decir, ahora sí requerimos establecer modelos. Lamentablemente no modelos como estos, ¿verdad? Modelos matemáticos. Y les voy a describir el modelo básico, que es el que, digamos, se aplica en mi laboratorio y eventualmente se puede generalizar. Aquí está. Es un modelo
en el cual se difunde calor. ¿Por qué? Pues precisamente porque se genera calor y hay que estudiar cómo se difunde y cómo se relaciona esa difusión de calor con las propiedades de los materiales involucrados. Aquí tenemos radiación modulada que viene de un medio transparente que denomino B. Incide en el material donde se absorbe, medio S, este es el de interés, y tenemos un medio de soporte W que también puede tener propiedades ópticas dadas. Y finalmente llega a un medio G. El medio B y el G se consideran semi-infinitos. Entonces, el medio S y W absorben radiación, perdón, con coeficientes de absorción ópticos beta sub S y beta sub W, de acuerdo al modelo de Beer-Lambert, es decir, un modelo de extinción de la luz exponencial. La luz tiene una intensidad I sub 0 y una frecuencia de modulación F. Se resuelve, pues, más bien primero, se establecen las ecuaciones de difusión de calor apropiadas. Por ejemplo, en el medio B no hay una fuente, esa es la ecuación de difusión sin fuente. En el medio S se genera una fuente térmica primaria, aquí está la ecuación correspondiente. En el medio W se genera otra fuente, sumada a la primera, aquí está la ecuación. Y finalmente el medio G no tiene fuente, aquí está la ecuación. Este sistema de ecuaciones se complementan con condiciones de frontera, en este caso de continuidad de temperatura en cada interfase y continuidad del flujo de calor, es decir, conservación de energía. Se asume además que la temperatura en muy lejos de los medios, es decir, hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo, va a ser cero. Entonces se resuelve el modelo y eventualmente se obtienen las ecuaciones que relacionan propiedades térmicas y ópticas del material en estudio con la señal fototérmica. Aquí tenemos las dos configuraciones, nada más para ilustrar. La configuración frontal equivaldría aquí a que aquí se tiene el detector de la señal, por ejemplo, la celda fotoacústica. Se ilumina, se absorbe la radiación y se genera la señal. Esto corresponde a la configuración frontal y la configuración por transmisión es esta, donde el sensor estaría por acá, ya sea que sea este o por acá abajito. Ajá. Lo importante aquí es que aparecen dos parámetros. Aquí llamo sigma sub s, que se llama coeficiente de difusión complejo, y como ustedes pueden ver, involucra a la frecuencia de modulación y la difusividad térmica del material bajo estudio. Y también aparece el parámetro R sub S, que involucra las propiedades ópticas del material, beta sub S, y la difusividad térmica a partir de este parámetro sigma sub S. Ajá. Tenemos aquí tres variables de control básicamente. Lo que pongo en rojo es la longitud de onda de la radiación. Si variamos la longitud de onda de la radiación, podemos hacer espectros fotoacústicos o fototérmicos. Ajá. La diferencia aquí es que estos espectros son realmente de absorción del material. Bueno, pero ahora en mi caso lo que voy a describir son otras dos técnicas. Una en el cual mantengo la longitud de onda fija, obviamente una longitud de onda conveniente para mis propósitos, ajá, monocromática, y varío la frecuencia de modulación para grosor fijo también. Esto se aplica para sólidos. Y eventualmente puedo ahora mantener la frecuencia de modulación fija con una longitud de onda dada y varío el grosor de la muestra y esto es aplicable para líquidos. Y bueno, las expresiones que puse antes son relativamente complicadas, son muy complicadas. Ajá. Entonces requerimos situaciones límite y eventualmente criterios experimentales que me permitan definir si son aplicables o no. Y eso es lo que voy a enfatizar aquí en adelante. Voy a empezar para líquidos. Entonces aquí está el esquema que les mostré antes para un esquema piroeléctrico. Recuerden que si quiero fotoacústica simplemente pongo aquí una celda fotoacústica y todo es equivalente. La señal que mostré antes se puede reducir a esta, curiosamente bajo ciertas condiciones de límite. ¿Qué dice esta expresión? Pues es una expresión exponencial compleja, donde la fase se comporta lineal, la fase es simplemente esto, es el término con i, y la amplitud que lleva el término exponencial con la parte real es, es exponencial. La amplitud cae exponencialmente. Si yo grafico la amplitud en una gráfica semilogarítmica, entonces puedo obtener una línea recta, tanto en la fase como la amplitud, ajá, y puedo ajustar linealmente y obtener de la pendiente la difusividad térmica. Recuerden que aquí la frecuencia es constante, es fija. Aquí les muestro un resultado que publiqué hace tiempo. Entonces, en la parte superior se ve la fase, y vean ustedes qué bonita línea recta se puede obtener si el sistema está bien calibrado, digámoslo así. Ajá, aquí está la expresión para la fase, es lineal en el grosor de la muestra.
Aquí está la amplitud en escala semilog. Vean ustedes también la expresión lineal tan bonita. Y también como tenemos una onda térmica, podemos medir la longitud de la onda térmica y deben tener la difusidad térmica para medir esta expresión. Se hizo el procedimiento para las tres situaciones y se muestra una tablita donde tienen los valores correspondientes. En el primer caso, a partir de la onda térmica, longitud de onda térmica. Segundo, a partir de la fase. Vamos a esperar un momento. Creo que el doctor se desconectó. Difusividad térmica. Entonces tenemos varias variables de control. Por un lado, la longitud de onda de la radiación. Con esto podemos hacer espectroscopía por absorción directa, pero manteniendo la longitud de onda constante, es decir, un color de radiación, variando la frecuencia. Esto es útil para sólidos. Podemos hacer también estudios fototérmicos y eventualmente
manteniendo la frecuencia constante y la longitud de onda, variando el grosor, podemos hacer estudios sobre líquidos. Ok, tenemos condiciones límite y aquí voy a dar algunos resultados experimentales. Me voy muy rápido porque, disculpen, no me di cuenta que estaba yo hablando en el vacío. Aquí está el esquema fototérmico utilizando un sensor piroeléctrico. Ajá. Recuerden ustedes que siempre puedo aquí sustituir por una celda fotoacústica y el esquema es exactamente el mismo. La señal, aquí la muestro, es una señal que varía exponencialmente en amplitud y linealmente en fase. Y el parámetro de ajuste es este que involucra a la difusividad térmica a frecuencia fija. Aquí está un esquema ya de resultados experimentales para agua y para glicerol para ilustrar el poderío, digamos, de esta metodología. Aquí tenemos la relación lineal de la fase con el grosor de la muestra, la relación lineal en escala semilog de la amplitud con el grosor y las difusividades térmicas obtenidas con los diferentes esquemas ya descritos. El último, esta expresión representa la longitud de onda térmica con la cual, si se pudiera medir, se mide también la difusividad térmica. Lo hice en este caso, y aquí están los tres valores. Como ustedes pueden ver, son muy similares y similares a los reportados en la literatura. Aquí tengo una relación de difusividades térmicas para aceites vegetales, y esto es importante porque pues, muchos fluidos se ocupan para cuestiones térmicas. Entonces, es interesante poder conocer las propiedades térmicas para diseñar mejores sistemas de intercambio de calor o en la industria de frituras, por ejemplo. Aquí muestro cómo varía la difusividad térmica con el tamaño de nanopartículas en suspensiones coloidales. Vean ustedes que la difusividad térmica va decreciendo conforme el tamaño de partícula aumenta para una concentración fija, o bien, como para un tamaño de nanopartícula, la difusividad térmica aumenta con la concentración. Esto es para nanopartículas de oro. Obviamente depende de las nanopartículas el tipo de comportamiento. Esto es el comportamiento de difusividad térmica para alcoholes lineales. La única variable que está cambiando aquí es el número de carbonos en la cadena lineal de alcoholes. Aquí lo interesante es cómo va cayendo la difusividad térmica conforme aumenta el número de carbones y eventualmente para el pentanol hacia adelante empieza a aumentar. Es muy interesante este comportamiento y bueno, habría que buscarle una explicación de primeros principios. Vámonos para las propiedades ópticas. Ahora en vez de poner un sistemita para absorber luz acá, se pone una ventanita óptica y ahora la luz pasa a través del líquido, se absorbe, genera la onda térmica y se detecta. La señal varía radicalmente de la anterior, sigue siendo exponencial, pero ahora la fase permanece constante. La fase está aquí en H. Entonces, fase constante es el criterio experimental para este tipo de metodologías y la amplitud cayendo exponencialmente. Pongo esta lámina porque quiero ilustrar la diferencia importante entre las técnicas convencionales de espectroscopía y la técnica fototérmica que estoy describiendo, o las técnicas fototérmicas que estoy describiendo. ¿Cómo se miden propiedades ópticas en un espectrofotómetro? Pues realmente es por transmisión. O sea, uno tiene una fuente continua, se selecciona la longitud de onda, se hace pasar a través de la muestra líquida y se detecta. ¿Qué problemas tiene esto? Pues este problema de esparcimiento óptico. Ajá. Es pequeño para concentraciones pequeñas de la sustancia que absorbe, pero eventualmente conforme la concentración crece, esto se hace incontrolable. Obviamente hay absorción y la luz transmitida. Esto no se puede controlar, por eso que la espectroscopía convencional es válida para concentraciones relativamente bajas. ¿Cómo determino la concentración? Donde se aplica esta técnica, pues con una curva de calibración. En el caso de la técnica que estoy describiendo, fototérmica, no requiere una curva de calibración, porque la fase es mi criterio experimental de validez de la ley de Beer. Y aquí muestro resultados para sulfato de cobre a longitud de onda de 6,58, es decir, rojo, y 7,85, que es cercano al infrarrojo, en este caso. Ven ustedes las fases constantes para las diferentes concentraciones y la amplitud que vaya decayendo exponencialmente. Estas escalas son semilogarítmicas. Cada una de estas líneas representa un ajuste lineal y me da directamente el coeficiente de asociación óptico a la concentración aquí descrita. Siguiente lámina, aquí tenemos el comparativo entre la técnica fotopiezoeléctrica o fotoacústica respecto a la espectroscopía convencional. ¿Por qué muestro esto? Bueno, porque si la absorbitividad, que es una propiedad de la molécula en el seno del fluido, eh, es pequeña, son, digamos, equivalentes. Pero ¿qué pasa cuando la absorbitividad es relativamente grande?
Vean ustedes la escala de concentraciones donde se midió absorbancia y es lineal con respecto a la escala de concentraciones con la técnica fotopiezoeléctrica. Ajá. Entonces, es una gran diferencia entre la técnica convencional y las técnicas fototérmicas. El intervalo de concentraciones en las cuales esta es válida respecto a esta. ¿Qué aplicaciones puede tener esto? Bueno, pues para cuantificar metabolitos o cualquier sustancia química que puede ser complicada en el caso de las técnicas convencionales. Por ejemplo, aquí lo que hice fue tomar un estándar de hemoglobina, ajá, adquirido de Sigma Aldrich a una concentración de 0,2 gramos por decilitro. Se obtiene experimentalmente el beta para esa solución o suspensión. De hecho, es una suspensión porque son proteínas. Y eventualmente se obtiene la absorbitividad para la longitud de onda, en este caso de 520 nanómetros. Una vez conocida esta absorbitividad, ahora sí, aplico la técnica para diferentes muestras, por ejemplo aquí de sangre entera. Ajá. Y se obtiene primero el coeficiente de acción óptico, después este coeficiente de acción óptico se divide entre la absorbitividad, es este parámetro, se multiplica por el factor de dilución y obtengo la concentración. Y esto es para células rojas. Ajá. Esta metodología se puede aplicar para otros metabolitos en el caso de análisis clínicos, por ejemplo, colesterol, glucosa, proteínas, simplemente variando la longitud de onda de manera apropiada. Otra aplicación es para sustancias puras, medir propiedades ópticas de sustancias puras. El criterio de la fase constante me permite llevar a cabo esto. Aquí está la fase constante en un cierto región de grosores y aquí está el beta medido, en este caso para 1550 nanómetros. Esto es para agua destilada. Aquí está una serie de mediciones de diferentes longitudes de onda para diversas sustancias puras. Con la técnica fotoperiodética es muy fácil llevar a cabo esto. Y aquí está una cosa curiosa, cómo varía el coeficiente de acción óptico con el tamaño de la cadena lineal de los alcoholes. Aquí era en donde estaba yo marcando la gran diferencia. Como les comenté antes, el esparcimiento óptico es muy fuerte para suspensiones coloidales, en este caso de nanopartículas o proteínas. Se llama efecto Tyndall. Ajá. Ustedes pueden ver aquí cómo, en este caso, para una muestra de 0,15 miligramos por mililitro de proteína de albúmina de suero bovino, cómo se ve esto es por el esparcimiento óptico. Y aquí se ve más para una fotografía que obtuve de internet. Aquí está para una solución verdadera, ajá, y aquí está para una suspensión coloidal. Entonces lo puedo aplicar para una suspensión coloidal, en este caso, por ejemplo, para plata en glicerol. Para una luz azul se obtiene el beta con el criterio de la fase. Ujú. Esto se hizo para nanopartículas de oro, con función del tamaño de nanopartícula. Lamentablemente estos valores de beta no los puedo correlacionar con concentración porque estas fueron comerciales, entonces tenían diferentes concentraciones de nanopartículas. Pero vean ustedes los valores de beta obtenidos, ajá, para estas suspensiones. Se midieron también las absorbancias, ajá, y la relación entre beta y la absorbancia es esta. Entonces, esto lo ilustro para que vean la diferencia entre una y otra metodología. Si yo obtengo de estos valores de absorbancia los valores de beta, se obtiene esto. Y vean ustedes qué diferente el valor de beta calculado a partir de la absorbancia respecto al valor validado con la técnica piroeléctrica. Quiere decir que estos valores de absorbancia no cumplen con la ley de Beer. Es decir, lo que se está midiendo básicamente es el coeficiente de extinción con la metodología espectroscópica convencional. Esto lo utiliza también para desarrollar un sistema de no invasivo de glucosa. Esto está en estudio todavía, pero aquí lo que quiero marcar es que una longitud de 1 de 1550
resultados preliminares. Se trata de medición de proteínas, en este caso albúmina de suero bovino, a 285 nanómetros, es decir, ultravioleta, directamente, sin hacer ninguna situación colorimétrica. Entonces se ve la línea recta tan bonita, la curva de calibración tipo Beer-Lambert para este tipo de suspensiones, hasta 1.5 miligramos por mililitro. Y bueno, para sólidos, ya para terminar, decía yo que tenemos dos configuraciones, la frontal, la transmisión, perdón, aquí, y frontal. Se tiene la señal, en este caso normalizada, para eliminar ciertas cuestiones de tipo instrumental. Se hace el cociente y se obtiene una señal que depende solamente de las propiedades térmicas y ópticas del material. Bajo ciertas aproximaciones, se tiene que la tangente de la fase tiene esta expresión, donde esta P contiene el coeficiente de absorción óptico beta y la difusividad térmica a través de esta relación. Y si la absorción es muy fuerte, se obtiene lo que llamamos el límite de absorción superficial, en el cual se puede medir la difusividad térmica a partir de la fase o bien de ciertas discontinuidades en esta función. Aquí muestro los dos esquemas o los dos límites. Límite óptico a través de esta expresión y con el parámetro P se puede obtener el coeficiente de acción óptico. La concentración fue esta, en este caso, para este pigmento, a una longitud de onda roja, 660 nanómetros, y aquí el otro límite. Si aumentamos la concentración, se obtiene el límite térmico. Y aquí muestro por primera vez una curva de calibración tipo Beer-Lambert para sólidos, un pigmento en sólidos. Esto no se puede llevar a cabo con un espectrofotómetro convencional ni con esferas de integración. Ahí lo que se obtienen son otros parámetros complementarios o más bien, entre comillas, equivalentes a estos. Pero aquí está una curva de calibración tipo Beer-Lambert para un pigmento en una matriz sólida. Ajá, aquí simplemente muestro algunas dependencias. Y esto lo hice para papelitos en un artículo. Aquí está una tabla de difusividades térmicas y coeficientes de acción ópticos para las diferentes muestras que ahí mostré. Y bueno, con esto terminaría. Perdón por las inconveniencias. Doctor, estoy atento a sus preguntas. No, no se preocupe, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. También a todo el público que nos está viendo, le agradecemos pues la paciencia y son detalles que la propia tecnología nos hace tener desde las máquinas, la conexión. Entonces, pues lo principal es mantener la calma. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a una serie de preguntas. Si aquí alguien en Zoom tiene alguna duda, pregunta, la puede hacer mientras veo en el en vivo, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Con gusto. Esperemos que la conexión sea suficientemente estable porque aquí en el Politécnico está un poquito complicada. Sí, en realidad, en todas las instituciones del Poli, sí, llega a fallar y Sí. bastante, bastante. Pues muy interesante su plática, doctor. Muchas gracias. Una de las preguntas es, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un material exhiba una respuesta fototérmica eficiente? Pues en realidad, como las técnicas son por absorción, entre mayor concentración, si hablamos de líquidos, se tenga, pues mejore la señal. Ajá. Pero recuerden que aquí describí dos límites, el límite de absorción tipo Beer-Lambert y el tipo de absorción superficial. Entonces depende de la concentración y los criterios experimentales es que puedo llevar a cabo ya sea caracterización óptica o bien caracterización térmica. Ujú. Depende de la concentración. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Existe diferencia entre el efecto fototérmico y efectos como el fotoinducido, como el fotoacústico o el fotovoltaico? Bueno, como decía yo antes, las técnicas aquí simplemente tienen que ver con el tipo de sensor que utilicemos. Ajá. Entonces, podemos, bueno, mencionar un efecto que más bien tiene que ver, que no es térmico. Ajá. Si yo tengo un efecto térmico, puedo detectarlo ya sea por la técnica fotopiroeléctrica, que aquí muestro, o bien por la técnica fotoacústica, con los diferentes modelos. Aquí está, bueno, bueno, déjenme ver. Ajá, con la técnica fotoacústica. Depende de cuál mecanismo yo quiera utilizar. Ajá, puedo sensar un efecto térmico. Pero esto debe diferenciarse de efectos no térmicos, como lo que aquí describí. Esto, esto.
donde hay evolución de gases, por ejemplo, ¿no? La luz se absorbe y genera, por ejemplo, gas o bien genera luminiscencia, otros mecanismos que no son puramente térmicos o no son térmicos. Lo que describí aquí es un fenómeno de conversión de luz en calor. Ajá. Ok. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro par de preguntas. Eh, ¿Cómo se utiliza el efecto fototérmico en aplicaciones biomédicas como la terapia contra el cáncer? Ah, más o menos lo describí antes, pero creo que quizá nos perdimos. Aquí está el esquema general. ¿Sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la idea general. Se ilumina una región de interés que quiere uno destruir, por ejemplo, el cáncer, un tumor, si está localizado, por supuesto, ¿verdad? Tenemos un tumor localizado y si directamente no podemos utilizar una longitud de onda apropiada porque la piel es una barrera, ajá, si fuera cáncer de piel sería directo, ¿verdad? En principio. Pero si tenemos un tumor interno, digamos, ojalá no, ¿verdad? Pero bueno, eh, la idea es iluminar con radiación infrarroja, donde la piel es básicamente transparente hasta cierto punto. Entonces se ilumina con radiación infrarroja y la región del tejido que se quiere destruir se cubre con un medio de contraste o de identificación, que pueden ser nanopartículas. Ajá, aquí está mostrado. Se tienen estas nanopartículas que sí absorben en la región que estoy iluminando. Entonces, ya una vez indicado el tumor y con las nanopartículas cubriéndolo, se ilumina con radiación infrarroja que pasa a través de la piel y con una intensidad apropiada se calienta y se destruye el tejido. Ese es el mecanismo que aquí muestro. Se diseñan las nanopartículas con funcionalización apropiada, se dirigen de alguna manera a la región que quiere destruirse y después se ilumina para destruir la región. Ese es el mecanismo simple en el cual se pueden hacer tratamientos contra cáncer localizado. Eso es un área de investigación muy importante, ¿eh? Y muy dinámica, donde se une las técnicas fototérmicas con la nanotecnología. Sí, justo en recientes fechas y unos años atrás, igual una doctora de la Escuela de Ciencias Biológicas, si no me equivoco, diseñó una metodología muy similar para el cáncer cérvico-uterino. Y la doctora Ramones, Exactamente, Eva Ramones, ¿sí? si no me equivoco. Eva Ramones, sí, eso es terapia fotodinámica. Ok, muchas gracias, doctor. Es un La poquito última, diferente a esto porque en este caso se utilizan, digamos, elementos químicos que generan estas sustancias ROS que le llaman, radicales, que pueden destruir células, pero por efectos luminosos. Es un efecto químico. ok, muchas gracias, doctor. La última pregunta que tenemos es, ¿qué desafíos actuales enfrenta la implementación a gran escala de tecnologías basadas en este fenómeno? Pues realmente esto es una cuestión que está abierta, o sea, hay mucha investigación, sobre todo en estas áreas médicas, ¿eh? Sí, Hay mucha investigación y los potenciales son amplísimos. Por ejemplo, esto de las terapias contra cáncer es un campo, como decía yo, abierto y la nanotecnología es una cuestión fundamental para estas aplicaciones. Otro campo muy importante es este de las tomografías fototérmicas. sí. El campo médico en las técnicas fototérmicas está básicamente abierto. Se requiere un equipo multidisciplinario, por supuesto, y bueno, bastante dinero. Sobre Eso sí, todo, porque los láseres pulsados son muy caros. sí. Ok, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su plática y voy a compartir pantalla, por favor. Sí, disculpen, la verdad aquí en el poli está un poquito el internet muy inestable, especialmente hasta ahora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no se preocupe, doctor. Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, otorga la presente constancia al doctor José Abraham Valderas López por su charla de difusión científica, fenómenos fototérmicos y sus aplicaciones, la cual se llevó a cabo el día 3 de julio del año 2025. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor, muy amable. Gracias a todos. Y pues estamos en contacto. Si tiene si copian mis correos electrónicos, pues puedo comunicarnos directamente con ustedes y platicar más en corto. Gracias. Claro, si puede ponerlo en pantalla para que Ok. queden a la vista, por favor. ¿Sí se ve mi pantalla? Ok. Ahí están Sí, mis correos ahí se ve electrónicos. bien. Igual si nos puede comentar si usted recibe alumnos de servicio social, tesistas, posgrado, Claro, ¿dónde claro. lo pueden buscar? A través de mi correo, de estos correos pueden comunicarse conmigo, podemos platicar en corto y eventualmente plantear colaboraciones, ya sea con alumnos o con otros investigadores. Estoy abierto a la colaboración con mucho entusiasmo, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Y con Ok, esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes y nuestra audiencia por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. Que tengan excelente noche. Hasta luego. gracias, hasta luego.